Buenas tardes, gracias a todos por vuestra asistencia. Presidente del clúster, vamos a hacer la cuarta sesión de estas jornadas que hacemos sobre la situación de la industria asturiana y que lleva por título Energía asequible, ¿qué más precisa la industria asturiana? En este caso lo que vamos a hacer va a ser hacer una breve memoria de los 25 años de la Asociación y Clúster de Industrias Químicas y de Proceso de Asturias. Cuento en este momento, además de los asistentes, con la presencia, como decía, de Jorge Álvarez, presidente actual del clúster, y de Manuel Fernández, que fue el primer presidente del clúster desde el año 2000 hasta el año 2012 o 11 más o menos. Bueno, además, lo que pensaba en este momento aquí hacer es una breve presentación de la memoria que estamos elaborando, que está de momento en un periodo de borrador, que tenemos ya algo hecho, y que de aquí a finales de este mes de noviembre, bueno, de aquí a finales del mes de noviembre, pensamos completar con la información que nos vayan a enviar las empresas, ¿no? Y que queremos complementar, ¿no? En este momento, como decía, tenemos un borrador con información de cada uno de los 25 años que tenemos. Como se señala allí, estamos cumpliendo los 25 años y tenemos la información dividida por años, pero con déficits en bastantes años, como comentaba, y que deberíamos completar. En este caso, lo que pensaba hacer es simplemente indicar algo respecto a estos 25 años. Y básicamente este es el título de la memoria que estamos haciendo. Básicamente lo que voy a hacer va a ser comentar una introducción que he elaborado para este caso, ¿no? Bueno, se nos ha planteado hace tiempo ya, cuando queríamos organizar actos con el 25 aniversario, si merecía la pena dedicar tiempo a esto con la serie de otros temas y problemas que existen, ¿no? Y la respuesta de la Asociación de Clúster fue que sí, y la mía propia, por supuesto que sí, ¿no? Algunos argumentos son seguramente bien conocidos. Unos tienen que ver con analizar lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y las enseñanzas que podemos deducir de ello. Otros tienen que ver con el fortalecimiento del grupo al ver los trabajos que hemos afrontado y la relación que se ha ido tomando entre todos los miembros del grupo. Otro es potenciar al clúster al exterior, que es lo que hemos hecho en estos 3 pasados días, mostrando a la sociedad las cosas que hacemos, que seguimos analizando los temas y buscando retos que hay que afrontar, y que de esta forma la sociedad vea la importancia que tiene tener una industria sostenible y con perspectivas de futuro. Así que, ¿por qué no mostrar nuestra huella para el futuro, las energías que hemos derrochado y cómo el desarrollo del sector industrial químico y de procesos pues, debe una cierta cantidad, muy pequeña por supuesto, a las actividades que hacemos? En fin, para no alargarme mucho, como terminan siempre algunas conversaciones, pues también lo hacemos porque nos parece hacerlo, porque queremos hacerlo con humildad y sobre todo porque podemos hacerlo. Se pueden señalar algunas ideas que han contribuido a la creación de la asociación. Algunas han sido al pensar en la necesidad e importancia de una industria moderna, sostenible y con perspectivas al más largo plazo posible, como elemento de formación y sostenimiento social. Podemos también pensar en la observación ciudadana, la de los periódicos, la de ver la complejidad de la situación de cualquier sistema de producción, las dificultades en la competencia, en particular internacional, y la necesidad de una mayor calidad y de una mayor eficiencia. La universidad es un organismo que cada vez adquiere un papel mayor en el apoyo e interacción con el sistema productivo, ello a pesar de que las cargas cada vez son mayores en formación e investigación. Las actividades administrativas, curiosamente, como también señalaban ayer
en una de las sesiones, pues no dejan de crecer también en la universidad. Resulta que personalmente es un tema que me venía muy cercano. La ingeniería es con frecuencia simple o del todo, o de forma importante, una plasmación de las tecnologías que se desarrollan en las industrias, y también la importancia de la idea de colaboración, la colaboración entre empresas y en particular entre personas, que crea un enfoque con un alto grado de trabajo desinteresado, que promueve una relación amable y fluida, que facilita la colaboración y también, al final, una experiencia de paso por la vida, porque 25 años es mucho tiempo. Y también, dentro del capítulo de agradecimientos, pues quiero hacerlo al Real Instituto de Estudios Asturianos, el RIDEA, que nos ha acogido durante estas 4 sesiones. Es muy difícil resumir 25 años, pero para hacer un breve resumen puedo señalar la importancia de las personas, de los trabajos, los temas y los enfoques. El enfoque general se ha mantenido como promover el sector en un ambiente de colaboración entre las empresas, respondiendo en primer lugar a los problemas de las empresas, los problemas de las mismas, y a contribuir al mejor conocimiento por parte de la sociedad. En la práctica se ha ido adaptando a las disponibilidades, incluso a los cambios y exigencias sociales. Los temas se han organizado y canalizado a través de 3 comisiones: medio ambiente, procesos y energía, y finalmente talento, en los que participan como componentes todas las empresas del clúster. En todos los casos, las actividades se enfocan contando con el interés de los temas de las empresas, que contribuyen con su dedicación a lograr resultados de interés. Los trabajos, el tercer aspecto, se han realizado muy diversos, por ejemplo, conferencias específicas sobre temas de interés, se han trabajado jornadas de más larga duración, presenciales y online, se ha colaborado en programas de otras entidades, en particular con la administración, incluyendo contribuir a resolver problemas o potenciar la región en el exterior, en Europa, mediante la participación en consorcios europeos. Las personas, como siempre, son lo más importante. Manuel Fernández, director de Bayer, que está aquí, fue el primer presidente hasta el año 2012, periodo en el que José Ramón Fernández, director de Asco Pharma, fue también un muy activo secretario y que no puede estar aquí por motivos de trabajo. Después fue presidente Ignacio Vigil, director de Dupont Nomex, hasta el año 2024, en que pasó a ser presidente Jorge Álvarez, que está aquí presente también, director de Bayer. Y para el trabajo administrativo se contó como becarios con Adriana Laca y Samuel González hasta el año 2006, y a partir de entonces, a la que seguramente todos conocéis aquí, a Luz Iglesias, que lleva ya 18 años o 20 años ya. 20 años. Por hacer un poco de descripción muy breve, histórico, para no entrar en todos los detalles, vamos, que es imposible, de lo que estamos elaborando, podemos añadir algunos datos históricos. Para la pequeña pero importante historia, quiero recordar un par de cervezas que tomamos con Eusebio Abascal, a la sazón director de Praxair en el año 1999 en la cafetería Lira, en la plaza de la Gesta de entonces, donde le comenté que debíamos hacer algo porque había un desconocimiento muy importante entre las direcciones y técnicos de las empresas de procesos asturianos. A partir de ahí comenzamos a trabajar para crear una asociación que se constituyó en junio del año 2000. Como se suele decir en literatura, lo demás es historia. Voy a clasificar la actividad en 4 periodos, por clasificarlo de alguna forma, pero en fin, casi cuadra de 6 años, algo evidentemente indicativo, y señalamos alguna actividad en cada periodo, de entre las muchas que se han tratado en las 3 comisiones, y por parte de la coordinación de directores. Una primera entre el año 2000 y 2006, con la presidencia de Manuel Fernández, donde se organizaron algunas conferencias de 2 días, cada una de ellas con un amplio seguimiento, con el objetivo de analizar las perspectivas de las empresas del sector. De aquella era presidente del Principado de Asturias, era el que fue con el alcalde de Gijón, Areces, que participó en las conferencias. También podemos señalar un segundo periodo, hasta el año 2012, donde se trabajó en temas estudiando los retos de las empresas, que cristalizó en varios libros, en particular sobre las condiciones para la implantación de las empresas. Hoy lo he visto cuando tenía aquí. Y lo comento porque
estos aspectos que se señalaban aquí son muchos de los que se han ido indicando en las 3 jornadas que hemos tenido hasta ahora. Si tengo un poco de tiempo después, pues puedo entrar en algo más en torno a ello. Ya digo, porque coincide con los retos que no ya de localización, sino de mantenimiento o de mejora o de competitividad de las empresas. Localización y retos de mantenimiento son bastante análogos en muchos casos, ¿no? En una tercera etapa, aproximadamente hasta el año 2018, se incorporaron trabajos en relación con la administración, colaborando en proyectos europeos de la misma y de promoción como región industrial. En la cuarta etapa, hasta el año 2024, se han realizado actividades de coordinación del clúster con otros clústeres de búsqueda de soluciones para problemas como la necesidad de agua y con trabajo sobre economía circular. Y el periodo reciente de apenas un año se han organizado acciones tan importantes como la creación de empresas colaboradoras que hemos establecido ya y que continuarán creciendo en el futuro, y se ha coordinado con otros clústeres el conocimiento de las necesidades de docencia e investigación. Como digo, he señalado algunas actividades que se me vienen a la memoria en este momento, que seguramente no son las más importantes que se han hecho en cada caso, pero bueno, da un poco la idea de algunas cosas que se han hecho, ¿no? Los agradecimientos son para mucha gente, todos los participantes en las actividades de la Asociación y Clúster de Industrias Químicas y Procesos de Asturias. Hemos tenido, como decía antes, 3 presidentes, todos en activo, de alguna forma, en el trabajo como becarios y contratados, Samuel Alonso, Adriana Laca, y ya, sobre todo, desde el año 2004, 5, 6, hasta la actualidad, 2006 tengo aquí, no sé si será correcto. Luz Iglesias, que ha contribuido también de forma imprescindible en la recolección de datos para esta memoria, que está resultando bastante difícil y que esperemos que en este mes de noviembre podamos ampliarla hasta algún límite razonable. Bueno, esta es un poco la presentación así un poco general. Yo creo que puedo comentar así muy brevemente, antes de dar un poco la palabra a Manolo y a Jorge. Bueno, voy a pasar muy rápidamente 3 o 4 cosas que he encontrado y que dan un poco la idea. Este, por ejemplo, sería un ejemplo de nuestra colaboración con el IDEPA ya desde el año 2006 para la promoción de Asturias como región química. Dentro del grupo este estaba Cataluña, que es el 40 y pico por ciento o 40% de la industria química española, y Asturias, que está por el 2,5 o 3%. O sea que, bueno, pero yo creo que esta visualización exterior también es potente para mostrar el interés de la región en participar y en atraer, ¿no? Y, bueno, esto forma parte también de una serie de actividades que hemos hecho sucesivamente, y este consorcio se ha seguido luego durante casi todo el tiempo, prácticamente hasta ahora. Ahora se ha transformado en un consorcio sobre sostenibilidad y economía circular, que es el CHIRS, el CHIRS. O sea que, bueno, este es un ejemplo de este tipo de actividades en relación con Europa. Ya digo que voy a comentar solamente 3 o 4 en esta presentación breve que he elaborado para el día de hoy. Aquí señalo también algunas otras de las actividades que hemos hecho, que es la elaboración de libros. Hemos hecho, no sé, más de 1.000 docenas de libros que están disponibles. Muchos se han distribuido hacia otras empresas multinacionales. En algunos casos nos encargaron varios, incluso cientos, yo creo, de libros, ¿no? Aquí, por ejemplo, está de buenas prácticas ambientales, de ahorro energético. Parece que tengo otro. Aquí también tenemos uno de prevención de riesgos laborales. Tenemos otro, por ejemplo, 2 sobre residuos, promoviendo un poco el conocimiento de los residuos que tenemos y ver qué posibilidades tiene de aplicación. El otro día, en una reunión que se hizo el día 21 en la Granda, dentro de las actividades que se organizan durante este año, recuerdo que por parte de los puertos, en este caso del puerto de Gijón, mostraba que iba a crear un polo para el tratamiento o la visualización o el aprovechamiento de residuos. Y bueno, yo creo que les comentamos y mostramos que, bueno, que es un tema que llevamos trabajando en torno a él, que es difícil, y que, bueno, pues simplemente si iban adelante y elaboraban
algún polo potente pues que podían contar con nuestra participación. Es un ejemplo de algunas de las cosas que hemos hecho, ¿no? Bueno, ya digo que hay bastantes más libros, pero muestra por lo menos los temas en los que nos hemos visto involucrados, ¿eh? No sé si queda alguna cosa más en torno a esto. Yo creo que, bueno, termino un poco. Y este es el libro que antes comentaba, que se hizo en la época, yo creo que antes lo señalaba, la importancia que tenía ver cuáles eran los temas que buscaba la gente cuando se establecía en un lugar. Y lo pongo porque tiene que ver, como decía antes, con lo que se ha tratado en los últimos días, ¿no? Bueno, esto lo paso así directamente porque fue un trabajo bastante amplio. Se trataron muchos temas, muchos, no sé si ahí puede haber 30, 40 temas que podían ser los más importantes, y en una encuesta muy amplia, se fueron seleccionando por las opiniones sobre todo directivos, cuáles eran los más importantes, ¿no? El resultado puede ser, digamos, discutible en torno al orden, pero bueno, más o menos yo creo que marca los más importantes bajo nuestro punto de vista, aunque claro, siempre depende de si se ha cubierto todos los sectores. Se hizo bastante amplio y procurando coger bastantes sectores, y simplemente comento el resultado de los 10 primeros bueno, esto sigue siendo orden, aquí están todos por orden con sus números, y es una información bastante completa la que existe en el libro. Tengo uno que podéis ahora mismo coger si alguien no lo tiene, ¿no? Pero bueno, yo casi quería únicamente, yo creo que esta es la última transparencia que pongo, casi para dejarla como muestra de cuáles son los temas que en el fondo se han estado discutiendo estos días, y que estaban señalados ya también en este trabajo, que es del año 2006, que estaba elaborado también con José Ramón Fernández y Paula Rivero. Sobre todo José Ramón ha sido quien más ha trabajado, mucho más que yo y que Paula, creo yo, ¿no? Además del trabajo de colaboración de Luz, ¿no? Bueno, fijaros lo que hemos dicho, porque para mostrar que tiene que ver con lo que se ha discutido estos días. Precio y suministro de electricidad es el título de las jornadas que hemos puesto. Lo llamamos energía asequible, pero bueno, ese era el que resultaba más repetido y que se mostraba con más solidez. Segundo, son carreteras. Alguien puede pensar que aquí está el peaje del Huerna y todo esto de aquí. No, bueno, esto era el año 2006, o sea que ahora que está todo el mundo queriendo apuntarse a ver quién fue el primero que insistió en quitar el peaje, bueno, pues en el año 2006 ya se decía que estaba carreteras. En tercer lugar, servicios logísticos, que está muy relacionado con muchos otros factores, ¿no? Porque más abajo se ve puertos, pero hay muchas cosas que, bueno, no es lo mismo, pero resulta para la entrada en Asturias de alguna entidad logística, creo que puede indicar algún camino también, ¿no? De Amazon, por ejemplo, y esas cosas, ¿no? No creo que nos afecte mucho. Pero bueno, mano de obra cualificada, que es otro de los temas que salían hoy en el periódico también, decía cualificada. Hoy se insistía más o menos, sobre todo no en la cualificación, sino en que las personas se sientan involucradas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea que es otro tema que también se decía en ese momento, ¿no? Precio y suministro de gas. Bueno, el suministro de gas, aunque no se diga mucho, es clave en todo lo que está pasando en Europa en los últimos casi 2 años, ¿no? Y la llegada de gas ruso, argelino, etcétera, yo creo que está manteniendo de alguna forma hasta el momento la situación, pero bueno, parece que todo puede cambiar. En el año 2006 todavía no se hablaba de hidrógeno y estas cosas, ¿no? Cantidad de agua disponible, que es otro de los temas que estamos en este momento, que se está poniendo encima de la mesa, que está empezando a coger interés. Se habla en Aragón también de que el agua disponible junto a la energía, pues que le está catapultando hacia nuevas posibilidades en muchos campos, ¿no? En particular de datos y cosas de este tipo, ¿no? Y
yo creo que de las actuaciones que más se están, digamos, difundiendo ahora mismo, al menos a nivel técnico, es una propuesta de utilizar el agua tratada de la planta de la EDAR de Oviedo, que ya es un agua bastante buena, muy buena, pero si luego se somete a membranas, a ultrafiltración y osmosis inversa, da lugar a un agua osmotizada, que puede ser introducida incluso en calderas, y entonces la idea es llegar a tener un depósito para su distribución. Proceso en el cual la IQPA ha estado muy involucrada, yo creo que ha sido el elemento clave, y en ese caso quien ha estado bastante involucrado ha sido Ignacio Vigil. Bueno, el punto 7, actitud de la administración. Ayer lo comentábamos, lo comentaba con el viceconsejero de Industria. Yo creo que la relación del clúster y de las empresas con la administración ha cambiado en los últimos, claro, es que son casi 20 años, pero por parte del clúster se hizo un trabajo bastante importante de colaboración con la administración, creando seminarios conjuntos donde se veía que cada uno ponía sus cosas y que globalmente se resultaban unos seminarios potentes, donde no se veía solamente la normativa legal, sino también se veía también lo que podía hacer la industria y cuáles eran las tendencias. Y yo creo que eso generó desde hace, no sé, 6 o 8 años, casi 10 años, pues una relación con la administración de colaboración en los temas que se puede colaborar, por supuesto, ¿no? y que permite también a la administración saber cuáles son los temas posibles y los no posibles por parte de las industrias que tenemos en la región, ¿no? O sea, yo creo que es otra contribución importante del clúster en la mejora de este aspecto, y que yo creo que ayer también se señalaba como un aspecto importante. Bueno, no tiene por qué ser todo aquí recogido en el año 2006, ¿no? Tampoco éramos profetas, ¿no? O sea que, bueno, puertos, yo creo que sigue siendo un aspecto muy importante. El puerto del Musel, seguramente todos estáis de acuerdo que es muy importante para la industria asturiana, y que la distribución de materiales, no solamente el de Avilés, que tiene también su entorno más específico seguramente, sino que el puerto va a seguir siendo muy importante para el desarrollo de la industria asturiana, aunque seguramente van a necesitar muchos cambios que esperemos que se produzcan. La legislación medioambiental sigue siendo un tema que periódicamente está encima de la mesa, y no solamente eso, sino la que tiene que ver con las limitaciones, por ejemplo, para la entrada bueno, ya roza con otros aspectos, pero lo que tiene que ver con las emisiones de CO2 y la facilidad o no de que se entren productos generados en un entorno en el cual no se ha tenido las mismas atenciones medioambientales que las que se están imponiendo en Europa, que es otra de los aspectos que se ha señalado también estos días, ¿no? El que las normativas son diferentes y que por tanto hay que ver cómo aranceles, no aranceles, siempre hay doble efecto, aranceles y luego a los productos derivados pues pueden pagarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, participamos por ejemplo en temas como el CBAM, en la elaboración de propuestas para el control de la entrada de carbono, etcétera, etcétera. Y luego el último es la disponibilidad que se llama disponibilidad de superficie, superficie para las industrias. Bueno, que en algunos momentos parece que no tenemos, pero bueno, siempre convendría tener más, efectivamente, porque hay actividades que pueden requerirlo, y que hay algunas empresas que efectivamente pues requieren más superficie, por eso está también recogida, pues, porque habrá industrias que consideraban que eso sería lo más importante. Bueno, esta es un poco más o menos una introducción que yo creo que da la idea de lo que hemos hecho y de lo que podemos y del impacto que hemos tenido en la evolución positiva de la industria, pequeño, pero bueno, yo creo que a todo ello hay que contribuir cada uno con su peso. Y por mi parte yo creo que esta es la última transparencia que está aquí recogida. Bueno, hay también otras actividades que yo creo que no merece la pena comentar. Hemos hecho actividades de conexión con otros clústeres, etcétera, etcétera, pero yo creo que no. Bueno, yo creo que lo dejo aquí con una foto
Una foto muy bonita, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada más, ¿eh? Gracias por la... Y ahora no sé si queréis comentar algo, Manolo. O sea, bueno, yo muy poco puedo aportar después de 10 años desligado. No desligado al 100%, pero bueno, prácticamente desligado, dedicado a otros mundos, ¿no? Pero bueno, sí que la asociación nació por lo que comentabas antes, de que había un cierto desconocimiento entre los responsables de las distintas empresas en Asturias. Un poco esto también forzado por la distancia de unas a otras. La distribución en el territorio asturiano no facilitaba mucho esa labor de intercambio con unos y otros. Entonces nació la idea de crear una asociación, de tomar contacto unos con otros y ampliarlo a los polos que en territorio nacional, en territorio español, más fuerza tenían. Sabes, está el de Tarragona, concentrando mucha industria química, otro en Andalucía está en Huelva, y el tercero así en fuerza era el del País Vasco. Asturias tenía lo que decías antes, en torno entre un 2 y un 3% del potencial químico, pero que no estaba agrupado en ningún sitio. Bueno, vamos a ver cómo se colabora. Había otros centros, en la Comunidad Valenciana también tenía lo suyo. Y bueno, así nació, así empezamos a tomar contacto con unos y otros, y hicimos bastantes intercambios en que nos apoyaron colegas de estos polos. O sea, nos transmitían también sus experiencias, aportando lo que fuera. Creo recordar que también hicimos un viaje por lo menos a Alemania con algo de la asociación, con el IDEPA, intercambiando también con unas regiones, sobre todo en la zona de Bitterfeld, de la zona de lo que era, donde estaba antes de la Segunda Guerra Mundial todo el polígono fuerte de la industria química europea. La zona de Leipzig, de esa, y por allí estuvimos intercambiando con los responsables de allí, que nos atendieron maravillosamente. Creo que también visitamos la planta de Bayer o algo así, creo recordar. Sí. Y bueno, yendo un poco a los factores, a mí se me venía a la cabeza cuando dices, bueno, estos son los factores para el asentamiento de una industria. Yo pensaba, gracias a Dios, eso no estaba, porque si no, Bayer nunca estaría aquí. Si vamos a mirar esto, Bayer no estaría aquí nunca. Yo tuve que responder muchas veces a colegas alemanes, ¿por qué Bayer está aquí? ¿Qué razón hubo para estar aquí? Digo, no, o sea, Bayer no estaba aquí. Bayer, por circunstancias de la vida, tuvo que venir. No sé si esto es anecdótico, pero después de la Segunda Guerra Mundial, España quedó, al no participar en la contienda, quedó aislado totalmente. Entonces no había posibilidades de importación ni intercambios comerciales apenas. Y la necesidad crea cosas. Entonces los dolores de cabeza estaban y se necesitaban aspirinas. No se podían traer. Entonces, entre unas empresas que estaban en Langreo, estaba Duro Felguera, estaba Explosivos Río Tinto, algunos bancos, el Banco Español de Crédito, el Banco Urquijo, no sé cuál era la otra empresa. El Herrero. El Herrero. Entre los 5, alguien tuvo la idea, yo no sé decir quién fue el lumbrera, pero de luego fue lumbrera, para aprovechar los residuos carboquímicos de la zona, crear una empresa. O sea, allí estaba Derivados del Coc, que era una empresa llamada DERCO, Derivados del Coc, que tenía muchos los gases de coquería. Y entonces, los gases de coquería de ahí, los gases de Duro Felguera, dicen, bueno, pues aquí podemos ir a la carboquímica. Entonces, hacemos acetileno, hacemos ácido acético, anhidrido acético. Por otra parte, vamos vía fenol, tenemos ácido salicílico y ya tenemos 2 componentes para hacer aspirina. Y crearon una empresa para hacer, con una patente de una empresa italiana, Montecatini, una cantidad de aspirina. Lo máximo que llegaron a hacer, creo que, no sé, Jorge me corrige si es así, con unas 10 toneladas. La producción de un día de hoy, ¿no? Más o menos, bueno, que podía ser de un día. Y con eso se creó la empresa. Entonces,
hay un hecho que es crucial, creo que fue por el año 49. Los aliados, claro, se incautaron, como bienes de guerra, botín de guerra, se incautaron de marcas alemanas y de la Cruz de Bayer, entre ellas también. Entonces, resulta que eso, claro, el gobierno de Franco, que fue en el año 49, sacó a subasta pública los intereses de Bayer en España y la Cruz de Bayer. Y esta empresa, que era Proquisa, Productos Químicos Sintéticos, la que habían creado entre estos bancos y Duro Felguera y Explosivos Rio Tinto, adquirió en subasta pública el derecho a usar la Cruz de Bayer y el nombre aspirina en hacerlo. Entonces, a partir de ahí, lo mismo que sucedió en otros países de Europa, Bayer comienza una especie de reconquista. Dice, bueno, nos han usurpado, entre comillas, esto, vamos a ver cómo lo rescatamos. Y bueno, creo que fue en Inglaterra, fue Miles Martin quien tenía el derecho. Bayer compró los laboratorios Miles Martin, con lo cual ya rescató el nombre. Sterling en Estados Unidos pues hizo lo mismo. Y luego aquí fue Proquisa quien compró eso. Pues entonces Bayer toma ya interés en entrar en contacto con Proquisa, que era la dueña de la marca. Entonces ahí empieza una colaboración y que bueno, con muchos avatares se llegó al año 81 en que Bayer pone un ultimátum, o todo o nada, y me quedo con la empresa o nada. Y bueno, se hizo con la empresa. O sea, no es que Bayer viniera aquí a hacer una fábrica, ¿no? Sino que por un camino de recovecos, pues llegó ahí. Bueno, después a partir de ahí ya empieza todo el desarrollo, todo lo que ha llegado hasta hoy, y bueno, y esperemos que siga otros muchos años. Desde el año 42 empezó, pues sabes lo que... Porque sí, eso fue, o sea que... Entonces, si vas a mirar esto, tal, nadie hubiera elegido por aquí. Pues cuando me preguntaban por qué Bayer está aquí, digo, no, Bayer no está aquí, vinisteis vosotros, porque esto ya estaba, era dueño, vinisteis a rescatar la Cruz. Bueno, y como anécdota, sabéis, el único país donde Bayer no se hizo con la Cruz Bayer fue, con el nombre aspirina, fue en Francia. Los franceses siempre especiales, y por eso ahí, Rodia, o Rompulan, que era el nuevo Rodia, se quedó con el nombre, y por eso dicen aspirina de Rom. Ellos la siguen haciendo y luego dicen, no, es que si esa es mejor, tenía otras dosis, ¿no? Otras más altas, igual que aquí el ejército. El ejército hacía, ¿sabes? El ejército tenía, claro, faltaría más. Si Franco era el jefe del ejército, pues el ejército hacía la aspirina propia. Y en mi época, que yo soy el que más años tiene por aquí, pues ya decían, no, es que las aspirinas de la mili son mejores. Y, bueno, claro que son mejores. La aspirina de la mili llevaba 1 gramo, llevaba doble dosis, para chavales de 20 años pues tomaban 2 en una. O sea, la tableta llevaba doble dosis, por eso era mejor, claro. Y así un poco fue, o sea que con esos factores no estaríamos hablando de Bayer, no fue nada. O sea, pero bueno, sí que es cierto esto. Bueno, quizás si me permite, Jorge, por hacer una puntualización, el borrador que presentamos hoy aquí, Mario, esto no es como una serie, o no se quiere presentar como una serie de Netflix que llega al último capítulo y se acaba. Hemos contado la historia de los 25 primeros años. El año que viene tenemos la temporada 26, al año siguiente tenemos la temporada 27, que sea un horizonte sostenible, que tenga la energía asequible, que tenga esos factores que Mario a lo mejor los presentó un poquitín con orgullo, que fueron desde el 2006 y que más o menos están ahora, que son más o menos los mismos. A mí me causa pena, porque 19 años después o 20 años casi después, los factores siguen siendo los mismos. No sé si algo está haciendo mal como para no resolverlos, porque normalmente cuando tú tienes una tabla de problemas vas cruzando, poniendo cruces, es decir, este ya lo he resuelto, este ya lo he resuelto, este ya lo he resuelto, y aparecen nuevos, ¿no? Aquí de los 10 más o menos, yo creo que si volvemos, que ya lo hemos hecho, hacemos otra vez la estadística y de los 10 salen 8. Luego sí. Me da una pena que nada más hayamos resuelto 2. Esperemos que en la temporada 26-27 y de ahí en adelante esos factores cambien y que alguno nuevo está apareciendo y la tabla sea completamente distinta. Gracias, Jesús. Bueno, como todos sabéis, Jesús es el director de Fertiberia y siempre tiene una opinión
muy clara en torno Lo más importante es que soy el tesorero de la IQPA. Sí. Está bien. O sea que si alguien necesita dinero, pues Jesús Alberto, en Iberia, Tienes la caja llena. Muy bien, pues quizás también, Manolo, cuando Bayer vino y compró Prokisa y hizo toda esta función, también veía que se estaba trabajando bien, ¿no? Y que la empresa también estaba gestionando los medios y que no era tremendamente deficitaria, seguramente, ¿no? Bueno, algo tiene que haber también, ¿no? Hombre, ahí son hechos, ¿no? Y de eso podríamos hablar mucho. Jorge sabe que pasamos etapas de muchas dificultades y una simple anécdota. Se planteó cerrar la planta de aspirina, porque hay más productos que el salicílico. Pero cuando se planteó cerrar la planta una de las plantas en Europa, en Wuppertal o en La Foguera, el resultado final fue que se cerró la de Wuppertal, cuando prácticamente tenían decidido ya ampliar allí y cerrar aquí, que cierran el acetilsalicílico y cierra todo, sí, en aquel momento. Y cierto es que allí había dos factores. Uno es que ellos estaban muy convencidos de que aquello iba a hacerse la inversión de una planta nueva y se descuidaron totalmente el mantenimiento durante 2 años o una cosa así. Entonces fue como dejarlo ir a morir para hacer una planta nueva. Y segundo, que aquí se fue trabajando a la chita callando y se iba mejorando con muy poca inversión, pero bueno, con lo que se podía. Y luego otro tema es que el proceso, creo que mencioné antes que el proceso que se hizo aquí era de una patente italiana, Montecatini. Era un proceso que era de síntesis directa, la que tiene hoy Jorge aquí, ácido salicílico, anhidrido acético y vas por esa vía. Allí no, allí en Wuppertal hacían una segunda etapa que era una recristalización en metanol, con todas las dificultades que lleva de redisolver el producto en metanol para purificarlo y para trabajar con miles de litros de metanol en una planta, bueno, a nivel de seguridad tienes que tener muchas medidas y muchas precauciones. Esos dos factores decidieron que en una visita, porque luego las decisiones, aunque dicen, no, es que una multinacional las decisiones se toman en mesas, a veces no, a veces son decisiones tomadas por una persona. Y aquí coincidió la visita de lo que era el vicepresidente del Vorstand, del Consejo de Dirección, que eran 4 personas, y que este hombre era químico, el doctor Fritz, y vino a La Foguera. Y en lo que hablamos ahí, bueno, era el año, creo que fue el año 82, y lo que él vio, que bueno, que había cierto potencial, que sabíamos lo que teníamos entre manos, y cuando regresó a la mano dijo, oye, ¿por qué no se potencia un poco aquello y no se hace una inversión en una planta nueva? Se fue una decisión de una persona, un viaje aquí. También tengo que decir que, bueno, no sé si meterme en camisas de 11 varas, pero bueno, no te metas. La empresa empeoró desde que dejaron de dirigir los químicos. Cuando en el Forstan había 4 personas, la empresa iba, oye, no era una empresa para ganar muchísimo dinero, pero como había muchos productos, mucha paleta, siempre se llenaba. Siempre había, no compensaba. Luego se empiezan a meter lo que pasa en todos los sitios, que si economistas, abogados y tal, y resulta que ahora lo que no hay, bueno, ahora es una persona sola, pero lo que no llegó arriba al final era los técnicos. Y claro, no es con los técnicos, y solo es, antes comentabais algo del poder de comunicación. Bueno, la mercancía hay que venderla, ¿no? Pero si no produces mercancía buena que puedan vender los de marketing, pues malo. Así que, bueno, hay muchas aventuras, pero no, Jorge sabe bien, hemos pasado por vicisitudes de dudas, de cierres, de tal, pero se ha ido potenciando. Siempre a la chita callando, se ha ido poniendo una base, y hoy Jorge sigue con ello, y bueno, lo bueno es eso. Yo siempre decía lo mismo, no pensemos a muy largo plazo, hay que pensar en el año que viene y los 5 siguientes. O sea, que esto dure 5 años. No pensemos en 40 de mano, porque no los vamos a durar. Ir de 5 en 5, paso a paso. Y así. Bueno, como dice Simeone, partido por partido. Bueno, pues sigamos con el partido y vamos a pasar al siguiente. Bueno, Jorge, no sé si Manolo te ha hecho ya casi todo, ¿no? Pero bueno. De Bayer sí, de Bayer sabe más que yo. Sé que
No, volviendo a lo del clúster, si miro para atrás, ¿yo qué puedo ver ahora? Que dos cosas. Una, que se empezó a colaborar entre empresas, que ahora igual es una cosa más común, cuando no era común y cuando no se hablaba de ello. Hoy está en boca de todos que hay que colaborar. En aquel momento seguramente era más bien al contrario, ¿no? Es decir, una empresa que descubra lo que tiene que descubrir, que haga lo que tiene que hacer y que no lo comparta, porque esa es la ventaja, ¿no? Eso sí que fue una cuestión visionaria. Yo creo que también debió de ayudar. No estaba yo en esa época como vosotros, pero el que son empresas que compiten en determinados campos, pero no hay una competición de dos que sean competidores que se puedan quitar uno a otro los clientes de una manera muy clara, ¿no? Aunque hay empresas de sectores muy parecidos, ¿no? Entonces yo creo que eso también ayuda. Y luego el segundo acierto para mí es que los temas, ¿no?, que se tocaron eran los temas que tocaban en cada momento. Y, por ejemplo, ahí ponías el tema vi ahí el libro de prevención de riesgos laborales. Por lo menos en Bayer ya te digo yo que lo hemos usado muchísimo, ¿no? Entiendo que en el resto de empresas también. El tema de medio ambiente, ¿no? Ahora ya más sostenibilidad, ¿no? Pero todo el tema de otro tipo de regulaciones, ¿no? Entiendo que también se habrá hablado de algo de calidad. Bueno, yo creo que se ha ido tocando temas que en cada momento eran temas transversales y que permitían, pues, aprender unas de otras y compartir prácticas, ¿no? Y yo creo que eso es la esencia del clúster. Yo creo que esa esencia hay que mantenerla. Cuando miro para el futuro, como ya lo explicó Jesús, pues lo que hago es unirme a lo que dijo Jesús. Yo creo que tiene toda la razón. Hay que ir pensando en el futuro. También, como dice Manolo, en el partido a partido, el año que viene, en el siguiente, tampoco un futuro de 30 años, ¿no? Pero sí en la situación actual. Y nada, terminar, pues, lógicamente, dando las gracias a todas las personas que participaron en las comisiones, los presidentes, lógicamente, y todas las que participaron en el clúster a lo largo de este tiempo. Y con especial agradecimiento, por una parte, a Luz, lógicamente, que lleva 20, efectivamente, acabo de enterarme que son 20, ¿no? Y por otra parte a Mario, ¿no?, que es un poco el creador y el artífice del clúster, ¿no? Así que muchas gracias a los dos. Bueno, ahora que dices lo del librito, el manual ese de prevención de riesgos, que sepáis que nosotros se exportó, que muchas de las empresas, las de Valle por lo menos, pero luego a otras del polígono Tarragona las fueron y nosotros las utilizamos en la Argelia, se pasó al francés para utilizarlo en la Argelia. O sea, eso fue una cosa que cuando lo veían te lo pedían, decían, oye, habéis hecho una cosa muy interesante para nos hicieron encargos directamente del polígono Barcelona, empresas del manual. Sí, yo antes hablé de cientos, pero yo creo que hubo 2.000 o 3.000 por lo menos. Pero yo sé que ellos un poco modificaron, editaron otros, pero modificado, adaptado a ellos, ¿no? Algunas cosas. No sé si hay alguna otra intervención, ¿no? Pues entonces, si os parece, dejamos aquí esta última jornada de este seminario que hemos creado, que hemos organizado. Gracias al RIDEA por prestarnos sus instalaciones y bueno, nos vemos dentro de 25 años, ¿no? Bueno, Bueno, nada más. ahí estaremos. Gracias.